¿Qué tal? En el episodio anterior vimos cómo igualar cualquier tono. En esta ocasión vamos a hacer una pintura de principio a fin, siguiendo todo lo que les enseñé en los videos anteriores. Así que no perdamos más el tiempo, intro y continuamos. Bien, vamos a ver qué tal sale esto. Estuve buscando imágenes para tratar de hacer la demostración. Siempre les recomiendo a todos mis alumnos que cuando estén en esta etapa, después de ver todo lo que es teoría del color y un poco de dibujo, no se compliquen la existencia y encuentren una imagen lo más sencilla posible para poder trabajar, ya que es para poner en práctica todo lo que se estuvo viendo. Luego a veces se complican de más y escogen algo demasiado complicado, con demasiadas cosas, con demasiados colores y tiende a ser demasiado tedioso aplicar todo lo que vimos. Entonces yo les recomiendo que busquen algo sencillito. Yo estuve buscando y sí, realmente es complicado encontrar una foto de referencia buena porque no solamente tienen que encontrar algo que sea sencillo y que les guste y demás, sino también que sea una buena imagen, ¿no? Que tenga calidad la imagen, que no se vea tan pixelada, que no sea una fotografía de una pintura, que sea una foto así de un bodegón o de una escena, ¿no? También traten de que no tenga demasiados tonos o demasiada textura. Yo elegí esta. Sí tiene algo de textura, pero pues está bastante sencilla. Básicamente son pocos colores, todos en el rango de los azules y violeta, violeta azul. Y pues el color de la cuchara, ¿no? Eh, y pues es bastante sencillo, son formas esféricas y un objeto ahí, ¿no? La cuchara. Entonces, realmente es bastante sencillo, pero como siempre se los voy a complicar un poquito porque vamos a analizar esta simple imagen, esta cuchara, en todas sus proporciones y todas sus relaciones entre líneas. Para hacer el dibujo, esta va a ser la primera parte. Vamos a hacer primero lo que es el dibujo y posteriormente vamos a hacer pasar el dibujo a nuestro soporte y luego vamos a pintarlo. ¿Ok? En esta ocasión nuevamente no voy a usar guión, así que otra vez va a ser un video largo porque ya saben, empiezo a divagar un poquito. Me acabo de dar cuenta que estaba grabando con los otros audífonos. Espero que no se escuche muy baja la primera parte. Espero que esta otra se escuche un poco mejor. Y bueno, lo primero sería estructurar un poco esta escena, ¿no? La forma principal es la cuchara, obviamente. Es la forma más grande que abarca casi toda la escena. No sé qué son, moras. Este, Son simplemente formas esféricas, así que realmente no hay mucha complicación en ello. Lo único que necesitaríamos sería ubicarlas en el espacio. Eso ya vendrá después. Entonces, la primera parte sería estructurar nuestra cuchara. Entonces, siempre les recomendaré que cuando estructuren una forma, primero vayan con una estructura tipo silueta en dos dimensiones, o sea, eh, cuadrados, triángulos, círculos y demás. En este caso, siempre me gusta empezar con formas cuadradas o rectangulares para limitar el área en que va a estar nuestro dibujo. En este caso, dos formas rectangulares, una encerrando la parte ovalada de la cuchara y la otra un poco más alargada que vendría siendo para el mango de la cuchara. Entonces, esta ya nos da, obviamente tendría que estar proporcionada, ¿no? Proporcionada con respecto a, este, a nuestro dibujo original y la copia, ¿no? En la proporción en la que vayan a hacer, ya sea al mismo tamaño
o más grande o más pequeño, ya dependiendo de cómo lo hagan. Entonces, esta información nos limita tanto altura como ancho de las dos estructuras principales. ¿Ok? Ya teniendo eso, lo siguiente sería encontrar los límites en el que nuestra figura toca los bordes de nuestra estructura, en este caso el rectángulo. Entonces vemos que aquí topa o toca esa línea en 1, 2, 3, 4, 5 en 5 partes. Iba a decirlo así nada más, pero tuve que contarlo, perdón. Entonces serían 5 puntos, ¿no? 5 puntos en donde toca nuestra forma de la cuchara con nuestra estructura rectangular. ¿Ok? Eso nos va a servir para poder trazar de una manera más sencilla y más proporcionada esta cuchara. Bien, ahora, ¿cómo pasamos esa información a nuestro dibujo? Simplemente hay que usar lo que les comenté de lo que es la proporción, que vendría siendo encontrar relación. Siempre vamos a tratar de encontrar una relación entre una línea y otra, tratando de encontrar medidas que nos ayuden. Por ejemplo, ahorita que ya marcamos esos puntos en donde toca nuestra figura con nuestra estructura, podemos medir desde el inicio de nuestra estructura hasta ese punto y podemos comparar esa medida con el resto, ¿sí? Porque no necesariamente esa parte está justamente a la mitad, ¿no? Entonces vamos a comparar y vamos a darnos cuenta que casi es la mitad, ¿no? Si quieren, ¿cómo se dice? Promediar un poquito, pues podrían hacer lo que sea de la misma medida. Si no, nada más sería como que a ojo calcular que pues no es exactamente la mitad, que se queda un poquito corta, ¿no? En la segunda sección. Eh, en la altura podemos comparar esa misma medida para checar y aquí sí nos da el medio, o sea, es exactamente la mitad. ¿Sí? Y nuevamente también podemos, bueno, ya que tenemos el de arriba, el punto de arriba, podemos también, siempre vamos a tratar de apoyarnos con lo que es nuestra plomada, que vendría siendo la línea vertical, y lo que sería nuestra horizontal. ¿Ok? Entonces, si quieren encontrar un punto con respecto a otro, siempre pueden apoyarse de la vertical, ¿no? En este caso, lo que hice fue bajar desde el punto de arriba de manera vertical y ver si coincidía con el de abajo. En este caso no coincidió, entonces está un poquito movido hacia la derecha. Entonces es casi, ¿no? Que está casi a la mitad también. Y eso también lo podemos calcular a ojo, simplemente nada más movemos un poquito ese punto hacia la derecha y ya está. Ahora, para la base del mango, aquí igual, ¿no? Encontramos el punto medio entre los dos puntos que se habían marcado, que es en donde intersecta nuestra figura con nuestra estructura. Y pues queda más o menos a la mitad aproximadamente, muy aproximadamente, realmente no está tan a la mitad. Y ahí sacamos ya una medida también aproximadamente a ojo, ¿no? Más o menos la misma medida, tanto de la mitad hacia arriba como de la mitad hacia abajo. Pueden guiarse un poco, aquí no lo marqué, a ver si se lo pongo con unas flechitas ahí en el video, en la edición, con la imagen. Se ve, ¿no? Aquí también una pequeña proporción, que la parte de arriba es un poquito más corta que la de abajo, ¿no? Esta y esta. Ya ubicados todos los puntos en nuestro dibujo, para ya trazar lo que es la forma de la cuchara, un buen consejo siempre es, ya que tenemos una estructura, ya que está encerrada nuestra figura en una estructura, en este caso una estructura rectangular, hay que sacarle provecho a eso, ¿no?
no se fijen siempre en, estoy haciendo una cuchara, esto es eh, una forma ovalada, ¿no? General y demás. Siempre hay que tratar de fragmentar lo más posible, simplificar lo más posible el dibujo. En este caso es algo súper sencillo, realmente no es complicado, pero imagínense que fuera algo más complicado, ¿no? Entonces, siempre traten de simplificar un poco las formas, y una manera de conseguir que algo sea un poco más sencillo es tratar de evitar ver qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué forma realmente estamos haciendo. Entonces, forma, me estoy hablando de la figura en general, ¿no? De qué es, ¿no? En este caso es una cuchara, ¿no? Entonces voy a dejar de pensar que estoy dibujando una cuchara. Voy a pensar que estoy dibujando nada más líneas, ¿no? Líneas que tienen una relación con unas con otras, ¿no? Entonces, en este caso, una manera de simplificar esto sería, en lugar de enfocarnos en dibujar la cuchara, voy a cambiar un poco mi perspectiva y voy a usar los espacios negativos, que serían estos, ¿sí? Todos esos puntos, todas esas áreas en donde no está dibujado nada, entonces espacio vacío. Entonces, ese espacio vacío, con respecto a nuestra estructura y a nuestra figura, si se dan cuenta, forma como una especie de triángulos, ¿no? Son con 4 triángulos. Entonces nos podemos apoyar en ellos para poder dibujar nuestra forma. A ver, voy a quitarle aquí el, la imagen original para que se vea un poco mejor, ¿sí? Entonces quedaría más o menos así, ¿no? Entonces, simplemente sacando estos espacios negativos, en automático ya estamos sacando nuestra elipse de la cuchara. Quedaría así, más o menos. Ahora pasamos a la siguiente forma, que vendría siendo el mango de la cuchara. Aquí también es un poco más, vamos a simplificar un poquito más. Eh, Aquí la primer parte vendría siendo dividir a la mitad, o seguir la línea en donde está, en donde habíamos marcado la mitad en esta parte, una línea horizontal, y ubicar más o menos la mitad de la forma. No me acuerdo si exactamente ahí fue la mitad en donde lo marqué, pero creo que no, es muy aproximado realmente. Mira, al final no importa si es exacta la mitad, pero mientras mantengas ubicada tanto en tu dibujo original y en tu dibujo original, en la foto, o en la imagen original, con respecto a tu dibujo, no importa en dónde pongas tu línea, o sea, tú en tu fotografía, en tu imagen original, eh, no importa en dónde pongas tus puntos de referencia, siempre y cuando los pases de manera proporcionada a tu dibujo. Entonces, en este caso, pues simplemente marqué una línea ahí, aproximadamente a la mitad, y ese me va a servir como referencia para pasarla a mi dibujo. Aquí me adelanté un poquito, puse un par de marcas ya de lo que es las esquinas del mango de la cuchara. En algunas ocasiones sirve simplificar curvas cortas con líneas rectas, ¿sí? No siempre es necesario hacer la curva como tal. Primero, como les digo, siempre tratar de ir de lo general a lo particular. Una de esas maneras es, en lugar de hacer curvas y demás, hacer líneas rectas. Entonces, veo que aquí, nuevamente, no aprovechando la forma del espacio negativo, puedo simplificar esa parte del dibujo como 2 triángulos que están ahí en las esquinas, ¿no? Entonces quedaría de esa manera. Y nuevamente, apoyándonos en los espacios negativos, podemos sacar el resto del mango. Eh, Aquí una manera también sencilla vendría siendo ubicar el ancho justamente en esa línea que marqué ahí de la mitad aproximada. Más o menos ubicar el ancho, ¿no? ¿Cuál es el ancho? Podríamos tratar
de hacer referencia, ¿no? Con respecto a ese ancho, qué tan alto es con respecto a nuestros puntos que habíamos marcado originalmente, ¿no? Que son los que ya tenemos, que son estos que están acá. Y ver qué tanta diferencia hay. Es ligeramente más corto, entonces aquí la referencia sería esa, ¿no? Que es ligeramente más corto que la parte de aquí del inicio del mango. Entonces, con eso en mente ya nada más se ubica ahí en esa línea. Y el resto sería simplemente unir con líneas rectas, ¿no? Desde los puntos de intersecciones de acá de esta parte del mango hacia el centro y del centro hacia el otro lado. El otro lado no viene recto tampoco, viene también con una pequeña curva que también podemos más o menos calcular a ojo. Aquí realmente no es tan importante, entonces nada más una aproximación sería suficiente. Tratar de mantener también más o menos el mismo ancho en este punto y también unir con líneas rectas. Entonces ya con eso tendríamos más o menos un pequeño boceto. A ver así sin la imagen, a ver cómo va quedando. Tendríamos esto aproximadamente, ¿no? Ya esto es lo que hemos dibujado hasta el momento. Entonces es una estructura bastante básica de la cuchara. Se da cuenta, no tiene detalles, las líneas no están refinadas ni nada por el estilo. Pero ya tenemos una estructura base bien proporcionada de nuestra cuchara. Ahora sí, vamos a pasar a las moras. Las voy a llamar moras, no sé qué sean. Entonces, para mí ahorita esas son moras. Lo primero sería tratar de proporcionar, ¿no? De ver, voy a tomar una medida, en este caso de esta, que es como que la más enfocada de todas. Y voy a empezar a comparar esa medida con otras partes de nuestro dibujo o con otras partes de la imagen original, ¿no? Bueno, primero siempre vamos a comparar con la imagen original y luego vamos a pasar al dibujo ya que encontremos la referencia adecuada. Entonces, midiendo más o menos todas, casi todas son del mismo, o son más o menos aproximado, del mismo tamaño. Entonces, al menos las principales, ¿no? Las que están justamente en la parte de encima. Las de abajo realmente no cuentan mucho, no se ven completas, entonces no nos sirve de mucho hacer medidas con eso. Ya una vez que tengamos las principales, ya las demás van a salir solas. Ahora, lo que tocaría, ya que sé que todas tienen más o menos la misma proporción, sería encontrar ese ancho de esa mora con respecto a nuestra estructura o a lo que tengo ya dibujado en mi hoja, con qué lo puedo comparar, ¿no? Entonces, buscando, puedo darme cuenta que el ancho de una mora es aproximadamente un tercio del ancho de la cuchara, ¿no? Entonces, ya con eso, ya tengo un punto de partida para poder saber qué ancho va a tener en mi dibujo. Entonces, ya que tengo mi medida, ahora lo que necesito es ubicarlas, ¿no? Primero voy a ubicar las de afuera, empezando con esta. Entonces, esta, ¿en dónde está ubicada con respecto a la cuchara? Sí, porque no está en un punto cualquiera, ¿no? Está en un punto en específico. Entonces, voy a apoyarme con mi estructura que ya tengo dibujada y puedo ver más o menos que la medida que está separado de mi eje vertical, de acá, de la estructura del rectángulo de la cuchara hacia donde llega a nuestra mora, puedo ver que aproximadamente si yo traslado esa medida hacia la estructura de acá abajo, puedo darme cuenta que esa medida entra 4 veces y medio en esta parte. Entonces, en mi dibujo puedo agarrar y dividir esa parte en 4 partes y media y con eso ya tengo la medida en donde va a ir
esa separación. ¿Ok? Y lo siguiente sería encontrar, ¿no?, la altura, ¿no? Y ahí también tengo esa medida. Y con respecto a la estructura, puedo darme cuenta que es aproximadamente 1/3 de la altura. Entonces, nuevamente ya tengo esos 2 puntos localizados. Y una vez que los tengo localizados, pues puedo pasar directamente ya a dibujarlo. Entonces, y como lo dibujo, pues ya tengo ya tengo lo que es el ancho y ya tengo lo que es la ubicación. Entonces lo que restaría simplemente sería dibujar un círculo, ¿no? Porque su estructura base es circular, entonces dibujo un círculo. Entonces quedaría así. Para la siguiente me doy cuenta que la misma medida que separa la mora de la estructura es muy similar a la que separa a la otra. Entonces, básicamente sería la misma medida. Y con eso ya tengo ubicada en dónde está la parte de abajo de la mora superior. Y lo que es la parte de acá, esta línea punteada que está aquí, la puedo calcular a ojo. Veo que es un cachito, realmente es poquito. Entonces eso sí lo puedo hacer de una manera así como que calculándolo así a ojo. Y una vez trasladando esas medidas a la parte de arriba, entonces ya puedo proceder a dibujar esa parte, esa mora, ¿no? Y nuevamente con una silueta circular. Y en la siguiente imagen, ya aquí tengo esta parte no sé por qué no la hice paso a paso, me adelanté. Pero bueno, voy a tratar de explicárselas un poquito, poco a poco. Básicamente lo mismo que con todo lo anterior, es simplemente tratar de ir ubicando, ¿no? Una por una. Podemos empezar, bueno, ya sabemos que todos tienen más o menos el mismo ancho. Podemos empezar con la primera que está de este lado, ¿sí? Ubicar aproximadamente en dónde está. Vemos que casi a la mitad, ¿no? En este punto de acá es más o menos en donde termina, y al ser circular, más o menos la altura es la misma, entonces ahí queda más o menos aproximado. También podemos más o menos ver que la parte superior, esta de acá, está casi a la mitad de esta otra distancia. Entonces también sería otro punto de referencia. Digo, podemos encontrar muchísimos puntos de referencia en varias partes realmente. Solamente le estoy diciendo los que a mí se me ocurren. De hecho, esta se me acaba de ocurrir ahorita que estoy reviendo la imagen. Se puede ubicar más o menos en esa parte. Y ya tendríamos esa, ¿no? Para la del otro lado, vemos que la altura en la que está esta con respecto a la otra son muy parecidas. De hecho, estas tres casi están alineadas, salvo la que está hacia el fondo, ligeramente está un poquito más hacia abajo, pero en general las tres están más o menos a la misma altura. La del lado derecho es del mismo tamaño que la otra, entonces ahí también podemos, ¿no? Dibujarla en ese lado. Vemos también que si bajamos en vertical hacia la de abajo, pues también más o menos está entre las dos. Más o menos, tiene un pequeño margen también que lo podemos calcular a ojo. Y también ahí no, aquí tengo más o menos en esta parte que dice a esta altura aproximadamente, es más o menos la altura en la que está, en lo que llega, ¿no? Entonces tengo esa información, tengo la de los costados, entonces ya tengo perfectamente, y tengo el ancho también, ¿no? Entonces ya con eso es información suficiente para ubicar y trazar esa mora que está aquí. Y para la última, igual también tenemos más o menos el inicio, el final, y lo demás pues se puede calcular a ojo, ¿no? Entonces ya una vez teniendo ubicadas todas, pues simplemente lo que hacemos es dibujar la silueta de cada una y listo. Remarcaríamos el dibujo y quedaría más o menos de esta manera. Y básicamente eso sería todo el dibujo. Miren, si este fuera un dibujo a lápiz, a puro lápiz, aquí ya empezaríamos a meter detalle y demás.
Realmente ahorita no es obligatorio empezar a meter mucho detalle. Ahorita lo único que se hizo al final, si se dan cuenta, fue redondear, ¿no?, esas líneas rectas que había hecho del mango. Y lo demás, pues también, ¿no? Si quieren, pueden más o menos trazar un poquito más la forma, al menos la silueta, no la forma, la silueta de las moras, que son un poquito más, porque no son redondas, son ligeramente ovaladas. Entonces, ahí más o menos, ¿no?, darle la forma, otra vez la silueta, que sea correcta, y ya. ¿Por qué no metemos más detalle en este punto? Porque como va a ser pintura, no vale la pena detallar tanto. Si bien podemos agregar algún detalle, como lo que son la parte interna de las moras, que tienen esos pequeños como hoyitos que tiene ahí, y a lo mejor remarcar un poquito zonas de luces y de sombras también, se le pueden agregar, puede ayudar al momento de pintar, pero pues realmente no es del todo necesario, porque a fin de cuentas todo este dibujo se va a cubrir con pintura. Entonces lo único que necesitamos es nuestro dibujo, nuestra estructura base, para poder tener en dónde empezar a pintar. ¿Ok? Bueno, creo que dejaríamos esto hasta aquí. Ya en el siguiente episodio vamos a empezar a pintar. Bueno, vamos a analizar un poco nuevamente. Mi intención es que conozcan todo el proceso de cómo es que yo analizo y observo una imagen para poderla pintar, ¿no? Entonces, en el siguiente vamos a analizar la imagen para identificar el color de todas las zonas de nuestra fotografía. Bueno, sería todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse si aún no lo hacen. Nos vemos en el siguiente. Bye.